el volumen, ¿verdad? Hola, compañeros, compañeras, ¿me escuchan? Días. Sí se escucha. Todo parte de... Hola, ahí les escuchamos. ¿Cómo están? Buenos días con todos y todas. No sé si nos escuchan claro. Sí, 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 se escucha. Muchas gracias, Dani, por el espacio, por aprobarnos casi de un momento a otro la reunión que queríamos mantenerlas con ustedes. Entiendo la urgencia también en tener la validación, digamos, de todas estas herramientas de planificación para que ustedes también puedan avanzar en los diferentes elementos que se tiene ya en la planificación de la gestión pública. Y en ese sentido, únicamente les voy a presentar, me acompañan en la reunión Germán Lynch, que es el director de seguimiento y monitoreo de la gestión pública social. Me acompaña también Karina Guamaní, la directora de estadísticas y resultados de gestión pública social. Me acompaña igualmente Daisy Ponce, analista de la Dirección de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Pública Social. No sé si igual nos podemos presentar del equipo del MSP, por favor. Perfecto, buenos días. Perfecto, buenos días, estimadas. Listo. Ok. Estimada subse Jacqueline, muchas gracias. Buenos días. Les saluda Daniela Sangoluisa de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Salud Pública. Me encuentro aquí con los compañeros, el director de seguimiento, José Torres, y la compañera de la Dirección de Planificación e Inversión, la compañera Guadalupe Recalde. Estamos aquí justamente para, como nos dices, estimada subse, revisar un poco las observaciones que desde su instancia lo hicieron. Como primera acotación, estimada subse, agradecemos mucho las observaciones y los aportes que realizaron desde su instancia, tanto desde el seguimiento como desde la subsecretaría de articulación que en su momento recibimos las observaciones. No obstante, aquí quisiéramos darles una acotación adicional, que estos dos instrumentos que ya se les compartimos, tanto el Plan Sectorial de Salud como el PI de aquí de la institución, ya tienen la validación metodológica y normativa que solicita la Subsecretaría de Planificación de Presidencia. Con esto es nuestra intención recibir de un poco también las justificaciones que tenemos desde la parte de planificación que se construyó estos dos instrumentos e ir con ustedes cotejando estas justificaciones que nosotros tenemos. Muchas gracias, Dani. En efecto, nosotros habíamos conversado con el subsecretario de Planificación en Presidencia. Entiendo ya tenían también en este aval, la aprobación del PI. Sin embargo, nuestra preocupación, si bien es cierto, coincido en que el no duplicar ciertos indicadores que ya los tenemos plasmados en las políticas públicas. Sin embargo, ¿cuál es un poco la reflexión que motivamos desde acá, desde la vicepresidencia y sobre todo desde el equipo de la Subsecretaría de Articulación? Es que algunos indicadores que sí los podemos, de hecho, tener con una frecuencia menor al anual, sí los podamos registrar en el PI. Y si no se registraban estos indicadores, era recibir al menos una contrapropuesta de indicadores que puedan ser trazadores a estos indicadores de las políticas, a fin de que no puedan afectar el cumplimiento y avance de la misma. Es decir, si yo tengo un indicador que lo voy a tener con una frecuencia, un reporte anual, yo pueda tener un indicador trazador que pueda tener con una frecuencia menor, o sea, trimestral, sea semestral incluso como máximo, a fin de yo saber que voy avanzando, vamos a ir avanzando en la línea correcta.
Entonces, en ese sentido, en cuanto a la matriz Excel, coincidimos con ustedes. Creo que si podemos irlo revisando y entrando ya a la revisión de uno por uno. En la mayoría de la matriz Excel estamos de acuerdo. Finalmente, la intención es que nosotros vamos como a revisar algunas acciones ya en implementación de estas políticas públicas. En cuenta que también la política de primera infancia está planteado, si bien es cierto, está ya la ley de la política de la primera infancia, hasta el mes de mayo se va a realizar ya el plan también de la primera infancia, que el MSP también forma parte de, aunque es una política que la lidera el MDH, hay muchos indicadores que van a estar o que se reportan también desde salud. Entonces, no sé si me confirman si están mirando la pantalla, por favor. Sí, perfecto. Ya. En cuanto a las observaciones, voy a ir como estas de forma, por decir, para avanzar. Un poquito más grande la pantalla. Claro. Televisión de nosotros como es ¿Ahí la miras o te la podemos hacer un poquito más de zoom? Danos un segundito porque estamos quitando la visualización de los participantes. Listo. Perfecto, ahora lo vemos bien. Ahora lo vemos bien. Disculpen, no sé si pudieron modificar la forma de presentación de la pantalla o le hacemos más grande. Ahí sí está bien, muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Germán. Listo, ustedes. Ya. Teníamos en la primera línea el indicador de porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación que implementan las condiciones higiénico-sanitarios, lineamientos alimentarios y nutricionales establecidos en el reglamento de bares escolares. Nosotros lo habíamos sugerido también a irlo alineando a los temas de DCI primera infancia, sin embargo entendemos que esto en la observación nos habían dicho que este indicador no es vinculado a la estrategia de primera infancia. Entonces, no los vamos como a alinear a los ejes. Sin embargo, ya habrán como algunos otros temas que iremos viendo en temas de bares escolares por educación intercultural bilingüe, que también trabajamos con todo este grupo poblacional, digamos. Pero está bien, en este caso no lo vamos a alinear y de acuerdísimo. El segundo estaba el objetivo, es el indicador porcentaje de cobertura de atenciones en salud en establecimientos del Ministerio de Salud Pública. Nosotros se había sugerido poderlo alinear, digamos, a los ejes de como ponerlo transversal, tanto para la DCI, primera infancia y embarazo adolescente. Entiendo que el indicador nos mide todas las atenciones en todos los ciclos de vida. Y justo por eso, este indicador, al ser trazador, de acuerdo que no lo alineamos, digamos, a los ejes de la BP. Sin embargo, en las políticas, y ya que vamos a entrar después como a tener los indicadores, sí se tiene información para poderla tener desagregada y que se puedan ir alineando, que es como la intención de los indicadores también que están establecidos en las políticas. Pero en esta línea de observación, de acuerdo, no los alineamos y ustedes lo mantienen porque finalmente es un indicador desde el MSP en general. El otro indicador, porcentaje de parteras y parteros ancestrales vinculados por los establecimientos. ¿Sí? Ya que Guadalupe te saluda. ¿Cómo están, Lupita? Buen día. Con respecto a la cobertura de atención, en verdad, había dicho el área técnica, específico para los gestantes, niños y adolescentes. Sin embargo, ya que verás, como Daniel está aprobado por la Secretaría, sin embargo, nosotros estamos construyendo el GPR, el operativo
el operativo. Y en el nivel operativo nosotros estamos tratando de que redes técnicas se abren en los indicadores que son un poco más globales. Entonces, nosotros en el operativo sí vamos a tener coberturas tal vez por grupo de gestantes y de niños que se van a enviar perfectamente a este indicador estratégico que es la cobertura desde MAC. Ya, se me entrecorta un poco la comunicación, pero te entiendo que a niveles de N4 sí lo van a plantear indicadores desagregados de las atenciones que se tienen en el primer nivel. ¿Confirmas? Sí, mi Jack. Ya, excelente. Súper. ¿Y tienen ya las fichas de cómo va a estar a nivel operativo de eso? Tal vez. Están construyendo, mi Jack. Ya, perfecto. De acuerdo, me lo voy a registrar y seguramente porque justo esa también es la intención de no retrasar para nada la planificación que ustedes tienen y si no se los tienen en el N1, que es el plan, digamos que de cierta manera ya lo tienen aprobado, justamente es mirar en los niveles N2 o N4 algunos otros trazadores y qué bueno que sí se los puedan tener ya desagregados y así nosotros también tener como ese detalle para el seguimiento. Excelente. Ahora, lo que yo sí tenía dudas es en este indicador del porcentaje de parteras y parteros ancestrales, porque si bien es cierto, no están los parteros y parteras ancestrales igual hacen una atención no solo específica a adolescentes, pero que sí son muy claves, incluso en los temas más de la comunidad para la atención y que desde la vicepresidencia también estamos articulando e impulsando el tema de parteros y parteras ancestrales. Pero ahí lo que me preocupa es que el indicador te dice articulados por los establecimientos, sin embargo, en la aclaratoria nos dicen que es la emisión de un certificado. Entonces, no sé cómo lo estamos calculando el indicador, si es la certificación de las parteras y parteros o son las atenciones, la regulación, porque esto también entiendo lo tienen coordinado con la Secretaría de Pueblos, que nos habían indicado que ellos tienen igual un registro de parteras y parteros ancestrales y más bien justamente están en un proceso de ir regulando, digamos, conjuntamente con el MSP y el Ministerio de Trabajo. Entonces, quisiera saber un poco más de este indicador, porque para nosotros sí es una acción muy importante también. Pero creo que verán ya que el área técnica en este indicador nos pudieron aclarar que solamente se trata de la certificación y el carnet que les dan a los parteros y parteras cuando ellos acuden a los establecimientos de salud a capacitarse en los temas de atenciones de partos, ya. Pero luego hay un indicador en el operativo que tiene la Dirección de Salud Intercultural, donde van a medir este tema de los partos, mejor dicho, de las no atenciones directamente, sino cómo las parteras apoyaron a una paciente en la comunidad. Pero claro, eso, el sistema de información, no sé si es que lo tengan perfectamente adecuado la Dirección de Salud Intercultural, pero en este caso solamente la capacitación que les dan a los parteros y parteras, que luego ellos, los parteros y las parteras, luego tendrán que informar, me imagino, al establecimiento de salud si tuvieron atenciones. Esos detalles sí con salud intercultural tenemos que conversar, aunque ellos en el tema del plan sectorial sí tienen unos 2 indicadores de partos, pero bueno, partos con acompañamiento, que es diferente a este de parteros y parteras ancestrales. Pero como te menciono, es más el carnet y la capacitación que les dan en los temas de cómo atender los partos y cuando se les complique, coordinar urgentemente con el establecimiento de salud.
Lo dejé. Lupita, una consulta. Tal vez tienes a la mano el indicador de este indicador del porcentaje de parteras y parteros ancestrales. Ya lo, Sería ya indicativo, ya lo paso seguramente para es que está en estratégico, ¿no? Son las atenciones finalmente. Jackie, se está entrecortando la comunicación. te voy a pasar. Sí. Se cortó, Jackie. Sí, te decía un poco en función de la explicación de Lupita, más bien no sé si en función del método de cálculo me suena como al revés, o sea, ¿en qué nivel debería estar el indicador como de proceso de estas capacitaciones, certificaciones? Seguramente podría estar en el N4, pero ya cuando son las atenciones, luego de que las parteras han sido certificadas o tienen el aval del MSP para acompañar en los partos, este podría estar ya en el resultado del N1. Entonces, por eso preguntaba más bien el método de cálculo, porque al decir articulados por los establecimientos de salud, no se lee en función de lo que está el comentario. Por eso quería ver más bien la ficha metodológica o al menos el método de cálculo del indicador. Sí, correcto. Ya estamos ahorita buscando la ficha, el método de cálculo para este indicador. Si es que nos regalas un minuto, pero mientras tanto podemos avanzar, estimada Subsi. De acuerdo. Entonces, esto lo tengo pendiente. Igual, para conocimiento del equipo del MSP, también está conectada la directora de la Dirección de Prevención del Embarazo Adolescente, Doménica Cobo, donde estábamos revisando el indicador de parteras y parteros ancestrales articulados por establecimientos de salud, pero vamos a avanzar hasta que más bien ellos puedan tener el método de cálculo y de esta manera poder clarificar el alcance del indicador. Ya, el otro indicador que tenemos es... Esto lo tenemos alineado al plan sectorial, en este caso para ver este. Porcentaje de cobertura de tamizaje metabólico neonatal en establecimientos de salud pública. Ya recogió todo. Este entiendo que ya está acogido también, es incluido en la información, entonces pasamos y estamos con el OK. Gracias. El otro son el porcentaje de establecimientos de salud tipo A, B y C del MSP que cuentan con grupos de apoyo a la lactancia materna en funcionamiento. Es un indicador en PND que corresponde al MDH, con fuente de la ficha de la XSNP, se ha incluido la información. Entonces, estaría acogido y estamos OK con ese. Y número de establecimientos de salud intervenidos Calidad de los servicios. para alinearlos a la calidad de los servicios de manera general. Entiendo que también estaríamos OK con este. Calidad del servicio. ¿Se podría mostrar? Es sobre la calidad del servicio, porcentaje de servicio, satisfacción. No sería Y yo dije que yo siempre. O sea, pero ya ahí la duda, igual no sé si tengamos como la ficha a la mano o el método de cálculo como lo están planteando, el alcance de la intervención. Sí, las intervenciones las vamos a hacer en función de adesentamientos, repotenciación, porque igual desde la dirección de seguimiento que la lidera Germán, llevamos todo el tema del seguimiento a los proyectos de inversión. Entonces, o el tema igual de obras de manera integral, y sí es importante que podamos como tener el alcance de la intervención del indicador. Ahí no sé, más bien les doy paso a MSP, si nos pueden aclarar un poco de este indicador. Ya. En el tema del número de establecimientos intervenidos, ya que es repotenciaciones, mantenimientos y adesentamientos. Aquí va a aportar los proyectos de inversión que tenemos en el Ministerio de Salud Pública con esa información.
Gracias, Lupita. ¿Cuál es la meta que se tiene planteada en el indicador? Perdón. Verás, es un indicador indicador discreto. discreto. Empiezan con 19, pero cada año tiene 20, 21 y al final está como 20. O sea, es cada año las obras. Pues, no, puedes ponerle ahí en las líneas, en la meta, por favor. Ahí está cuánto van a cumplir cada año. En las metas. Debe tener oculta más Ah, que ya. tiene José es Obenero. Exactamente, es 19 en el 2025, 23 en el 26, 27 en el 28, 28 en el 20, hasta 29 que llegamos en el 29. Es discreto, entonces cada año se van a medir esas metas. ¿En dónde está la meta? De acuerdo. Entonces, este está atado al proyecto de inversión de De infraestructura. infraestructura. De ingeniería y De ingeniería y prospectos. Es de ingeniería de procesos. Ya, nosotros ya le revisamos con el proyecto de inversión también, entonces. De acuerdo. Ahora, como decía, esta era como la primera parte, que eran más un tema de podernos ir alineando y aclararlo, que estamos de acuerdo. Y para avanzar en el tema de, habíamos revisado, y voy a empezar con los indicadores de la Dirección de Prevención del Embarazo Adolescente. Se había planteado o se había sugerido considerar algunos de los indicadores que están en la política y que los podamos registrar en el PI. Ahora, lo que les comentaba, para no retrasarlos, si no lo registramos en N1, analizando indicador por indicador, sí plantearlo en indicadores que puedan estar a niveles de N2, a niveles de subsecretarías, o a niveles N4, pero ya que sean muy operativos. Entonces, voy a abrirme el documento que ustedes gentilmente nos enviaron. Y en el tema de embarazo adolescente, sí tenemos como unos 4 indicadores en el plan estratégico y en el plan sectorial también. Entonces, nos parecería que estaría como cubierto todo lo de embarazo adolescente y sí vamos a verificar qué otro indicador están planteando ellos para el N4, porque estamos en ese proceso y podríamos comentarle al área de que, no sé, tal vez uno que ustedes nos sugieran poner en el operativo para que para que puedan constar todos los indicadores que están en la política ya. Sí tenemos indicadores en el PI que en efecto te dice el porcentaje de cobertura de atenciones en salud sexual y salud reproductiva en adolescentes de 10 a 14 y en el otro grupo que es de 15 a 19. Pero en este indicador que se tiene en el PI, que son los dos de cobertura de atenciones general, la sugerencia, y no sé, miremosle, es plantear el porcentaje de adolescentes que acceden a servicios de planificación familiar en el periodo post-evento obstétrico. Ese lo podríamos poner en el operativo, Jack, porque creo que es el único que está faltando. En el operativo, Lupita, ¿te refieres a registrarlo en el N2? ¿Podríamos registrarlo? Sí. Adelante, Dome.
Hola, ¿cómo van? Muchas gracias a todos. Justamente estaba yo revisando y era esa la acotación que quería poner, que es la posibilidad de incorporar justamente este indicador que es el de la política pública, que puede estar directamente alineado, porque de lo que estamos viendo igual, por ejemplo, el tema de los servicios para adolescentes está en las digamos que en las dos tasas de embarazo, ¿no? Entonces, es el mismo indicador si es que nosotros simplemente trabajamos en incrementar el porcentaje de establecimientos de salud como reconocidos como servicios amigables. Entonces, al menos incorporar este de porcentaje de adolescentes con planificación familiar post-evento obstétrico, entendiendo justamente un tema de embarazos subsecuentes, es una sugerencia medio para poder robustecerle, digamos, un poco más a este indicador en sí. Ujú. Lo vamos a considerar en el N2, como menciona ya, que del GPR, para tener también este indicador, que creo sería el único que faltaba de toda la política. Sí, Eh, Dani, ahí estos dos indicadores, como si tienes una periodicidad mucho más corta del anual, porque son las atenciones en planificación familiar que se les realizan en los establecimientos de salud, sí los podríamos registrar. Sí les invito más bien y para dejarlo también registrado en el acta de que, si bien es cierto, ya que, insisto, no retrasarlos en el PI, pero que sea el compromiso de que se lo pueda registrar en el N2. Igual, las fichas ya están levantadas conjuntamente con el equipo, entiendo, de estadística. Entonces, fuentes de información, datos del indicador, ya estaría elaborado. Lo único que tendríamos que hacer es poderlo plantear en el GPR y revisar las metas no anuales que se plantean en el plena, pero sí con la periodicidad que puedan plantearse, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, Miyaki. Lo consideramos y solicitamos a la unidad técnica correspondiente para que lo incluya en su paga actual. Ya, perfecto. Entonces, Dome, ahí nosotros lo vamos en cuanto al GPR, hay como algunos niveles de reporte. Lo vamos igual siempre a estar monitoreando, estaríamos haciendo como el seguimiento de este indicador, no a nivel en el panel de la máxima autoridad, pero sí a nivel del panel de los subsecretarios. Y si hay alguna alerta, obviamente las iremos elevando al nivel correspondiente. Dome, cambio. Gracias, ya que sí, perfecto. Igual para hacer un énfasis justamente con el otro indicador, que es el del 2.5, que es la cobertura en asesoría de planificación familiar, porque son los dos, en asesoría y luego en post-evento obstétrico. Creo que con eso se puede robustecer un poco más. Ya, que es un comentario que lo pusimos también, pero no le estoy encontrando en el Excel, la verdad. Estaba en el En Excel. el Word, Solo estaba en el Word. en el Word estaba la... Estaba en el Word, sí. Esa solicitud Correcto. estaba en el Word, pero no la encuentro en el Excel, entonces también para que se le pueda considerar por... Ahí están todos. Debe estar. Sí, Dom, en el Excel no lo vas a tener, no está, porque en el Excel solo nos registraron los indicadores que están en el PI a nivel de máxima autoridad y en el plan sectorial. Sin embargo, en el compromiso de lo que acabamos de acordar, lo vamos a registrar en el nivel N2 a nivel de subsecretarías, en la subsecretaría correspondiente del MSP, y de esa manera ya lo vamos a ir monitoreando también con las metas que se puedan plantear. Ujú. Perfecto. Igual, como Perfecto. tenemos ya ficha, el MSP tiene ficha, lo único que tendríamos que revisar es cómo se plantearían las metas y ahí les agradeceríamos que para el planteamiento y previo al cierre de la meta en el GPR también nos puedan más bien compartir y de esa manera ahí te lo remito también, Dome, para la revisión también. Perfecto, ya que con eso estaríamos. Listo, les agradezco. Les agradezco.
Dale. Ahora, en el eje que sí nos preocupaba es en el tema de salud mental. Entonces, bueno, está también nos acompaña Gustavo, que es el director de la Dirección de Salud Mental acá en la vicepresidencia, y esta es una de las políticas que también fueron emitidas en el mes de diciembre del 2025 y que se alinea totalmente al Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos ahí un indicador y la política de salud mental es de la rectoría, digamos, desde el MSP. Entonces, la sugerencia acá era en función de la política, revisar, permíteme un momento, los indicadores, no sé si los puedes igual proyectar en el documento. A nivel, la propuesta es la pertinencia de evaluar a nivel sectorial el porcentaje de atenciones de trastornos de salud mental en establecimientos del primer nivel de atención de la red pública integral de salud. Tenemos un indicador en el plan estratégico que de alguna manera me parece que abarca todos estos, como es, creo que está en el plan sectorial, es de toda la red de la RPIS. Entonces el indicador que está planteado ahí sí aporta, bueno, al Plan Nacional de Desarrollo, y es el que tenemos realmente información que fue levantada realmente con estadística, considerando que lo de la política está todavía afinando en el tema de los indicadores. Entonces, por eso nosotros, y de la sugerencia que también nos ha hecho la Secretaría de Planificación, es indicadores que yo ya tenga por lo menos un histórico de unos 6 años atrás, y el que está planteado, es el que aporta y cumple estos parámetros que nos dijo la Secretaría. En estos otros, como sabes, con la red pública es un poquito complicado, no complicado, pero la información todavía no es robusta que tengamos de la red pública en estos otros que nos están ustedes sugiriendo. Entiendo. Ahora, lo que tenemos en el plan sectorial, el indicador que tú mencionas es de la tasa de morbilidad por trastornos mentales y del comportamiento, que se alinea al indicador PND de la tasa de mortalidad por suicidio. Y el otro indicador que se estaría registrando en el PEI es el porcentaje de cobertura de atenciones en salud mental en establecimientos del primer nivel, pero este indicador a la final lo tenemos solamente el dato desde el MSP. Pues es diferente a la tasa, ¿no? Sí, en el estratégico lo tenemos del Ministerio de Salud, y en el sectorial es de la red pública. Así lo está planteando el área técnica. Entonces, pero estos otros, todavía la ficha está completándose, por eso te digo, la información no es que la tenemos de varios años atrás, que fue la sugerencia de la recomendación de la Secretaría de tener indicadores que tengan ya un histórico para poder plantearlos y poder medirnos, y que tengamos pues la fuente de información. Eso ya. Ahí lo que me preocupa es que al igual que cuando se elaboró la política tanto de plena como de salud mental, es que para el planteamiento de indicadores, todos los indicadores tenían fichas metodológicas y de cierta manera tenían históricos, porque esas características que tú nos mencionas, nos ha hecho énfasis también la Subsecretaría de Planificación. Entonces, en teoría, estos indicadores tienen fichas metodológicas y tienen también una línea base. No sé, ahí Gustavo, si tú nos puedes dar una mayor retroalimentación en cuanto a estos indicadores, de cómo estuvieron construidos para la política pública, por favor.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, justamente también lo que nosotros queríamos eh, plantear como un fortalecimiento para los indicadores es incluir estos, que sí, en efecto están incluidos en el PND, este, pero la política no, pero al ser muy nueva no tenemos estos Perdón, históricos. Gustavo, Sí, se te está como para poder entrecortando la conexión. No sé si podrías acercarte un poco más o cambiar de red, por favor. Me estaba explicando eso de las preguntas. Ahora, ¿ustedes consideran prudente poder incluir, considerando que sí hay estas fichas que fueron partidas por planificación, que se construyeron en conjunto? Estimado Germán, lo podemos poner en el N2 como vamos a hacer con los otros. Como te mencionó la señorita coordinadora, ya está validado metodológicamente y la verdad son muchos documentos que habría que corregirlos. Sin embargo, necesitaríamos hablar nosotros con el área técnica para verificar de dónde va a salir la información de estos dos indicadores que ustedes plantean incluirlos, pero nos podemos comprometer así incluirlos en el N2 y verificar bien la fuente de información, que es lo que nos preocupa como ministerio realmente, tener los datos de la red, porque es de la red. Lupita, ahí solo tengo en el caso de salud mental, si tengo una preocupación, por ejemplo, con el indicador de la tasa de trabajadores con intervenciones de promoción de la salud mental. Y que de hecho sí es un tema que posiblemente en el PI del MSP, tener la tasa de trabajadores, o sea, de todos, puede complicarse, a pesar de que, insisto, tienen ficha elaborada, fueron construidos y levantados en conjunto con la Subsecretaría de Planificación, con ustedes y bueno, con todos los actores. Pero yo no sé si este tema se lo pudiera incluir en el plan sectorial, porque dejarlo, este indicador, a nivel de N2, sí es muy bajo, digamos, que dejarlo en el plan sectorial para toda la red pública de salud, porque este sí tiene un alcance y un impacto mucho más amplio en toda la red. Entonces, no sé qué tan válido es que lo podamos agregar en el plan sectorial. Estimada Jackie, ¿no podríamos equiparar los indicadores que estamos sacando como política específicos como para un poco netear este pedido que ustedes nos están haciendo? No lo entendí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Germán, te escuchamos. Germán, te escuchamos. Sí, ¿podrías repetir, por favor? Te estaba entrecortando la llamada. Ya, le decía a Jackie que si es que con los indicadores que son propios de la política y que también que nosotros debemos hacer seguimiento como institución, podríamos equiparar el pedido que ustedes están haciendo ahorita de incluir esto a nivel de la sectorial como tal.
porque finalmente la política no, igual no nos abarca solo al Ministerio de Salud, sino la política es transversal. Sí, o sea, tú dices estos, algunos indicadores estratégicos, sí incluirlos en el plan sectorial. No, no, más bien No, más bien los que nos siguen de los la que nos siguen de la política, política, como igual vamos a hacer igual vamos seguimiento, a hacer seguimiento. y con eso evitar Y con incluir eso- ahorita en el sectorial. Ah, una consulta, Dani, ¿tienen tal vez ya planteado alguna metodología desde el equipo de planificación con las agregadoras de valor, el seguimiento de estos indicadores a la política complementario a los lineamientos que se tiene desde la presidencia ahora? Van, o se van a regir con la metodología que se tiene pública para el seguimiento de las políticas públicas. Estimada Jackie, sí, justo como tú lo mencionas, de acuerdo a los lineamientos de seguimiento que emite el ente rector de planificación, de presidencia, de planificación y seguimiento, entonces siempre nos regimos a ese. No hemos visto aún de manera específica en cuanto a la política esta de salud mental, como te lo dice Lupita, los indicadores recién estamos afinándolos. Entonces aún no está en aplicación como para ya iniciar un seguimiento como tal. Sí. Dani, entiendo de lo que también manifestaba Lupita, se va a seguir construyendo el plan a nivel del N2. En este caso, sí creo que podríamos, por ejemplo, tener otros indicadores para no duplicarlos, en este caso puntual de la política, ver otros indicadores que sí nos reflejen el cumplimiento, por ejemplo, a las tasas de promoción que van a ser de impacto, pero sí tener estos otros indicadores en el N2, pero capaz ahí sí podríamos participar con ustedes o nos puedan remitir las propuestas como gusten, de poder ir identificando estos otros indicadores en salud mental, porque salud mental con un indicador nada más sí nos queda como insuficiente y queremos darle mucha fuerza porque es una de las cosas que debemos empezar también a visibilizarlas y más en el eje de salud pública, ¿no? Entonces, no sé, ahí sí nos vamos coordinando en apoyarles a ustedes o en participar conjuntamente para la identificación de indicadores a nivel N2 o nos puedan remitir una propuesta. Mejor sería como ir participando juntos, incluso con el equipo también de la Dirección de Salud Mental y las agregadoras de valor del MSP. Sí, en efecto, Jackie, agradecemos esta propuesta de articulación. Nosotros ahorita que estamos construyendo el nuevo PAG, entonces vamos a ser partícipe también a la unidad para que tengamos este acercamiento técnico con ustedes e ir incluyendo tanto los indicadores de la política que ya los estamos ya, prácticamente afinando en su recta final y ahora en los indicadores a nivel de N2. Sí. Sí, entonces quedamos de acuerdo. Ahí con Gustavo ya te voy a compartir también para que podamos ir participando más bien técnicamente de estos espacios y la construimos en conjunto. O si se requiere elevarlo con otras carteras de Estado, pues también a las órdenes siempre. Entonces quedamos con ese acuerdo en este eje y el siguiente eje es el de primera infancia y DCI. En el PI del MSP teníamos, voy a ir a los indicadores que se tienen actualmente y ver la recomendación que también se tenía desde la Subsecretaría de Articulación para ver igual cómo podemos llegar a un acuerdo.
Para DCI y primera infancia, en el PI tenemos la cobertura de vacunación de la BCG en menores de 1 año. El indicador de la cobertura de tamizaje metabólico neonatal en establecimientos de salud. Y los establecimientos tipo A, B y C que cuentan con grupos de apoyo a la lactancia materna. Sin embargo, sí hay otros indicadores y que sí podríamos también tenerla con una periodicidad corta y ahí me confirman si en tal caso, si no los tenemos igualmente en el N1, a nivel N2 sí podríamos tenerlo, que son, por ejemplo, el porcentaje de niñas y niños menores de 24 meses con esquemas de vacunación oportuno y completo, el porcentaje de niñas y niños menores de 24 meses con bajo peso al nacer, el porcentaje de niñas y niños menores de 24 meses con enfermedad diarreica aguda, porcentaje de nacimientos ocurridos antes de las 37 semanas de gestación y porcentaje de niñas y niños menores de 24 meses con infección respiratoria aguda. A ver. Verás, ya aquí en el tema de la vacunación, nosotros tenemos indicadores, se puede decir abiertos, porque tenemos por cada una de las vacunas, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Plan Estratégico. En el de desarrollo están los 3, rotavirus, neumococo y SRP. Y en el estratégico estamos con el BCG. Entonces, esos indicadores se les va a material, o sea, está monitoreándose por cada vacuna. Por lo tanto, no era recomendable hacer una medición de manera agrupada, como está una propuesta que ustedes hacen, porque ya lo tenemos como abierto por cada vacuna. En el caso de niños de 24 de bajo peso al nacer y 37 semanas de gestación, nos mencionaban que eran unos indicadores del MDH. De alguna manera nosotros aportamos, pero aportamos la información al MDH para que ellos completen su información para el monitoreo y el seguimiento de las metas. Y en el caso de las DERAS y las DIRAS, nos decían que está en el plan estratégico de la prevención de la desnutrición y que no hay una representatividad a nivel nacional, nos comentaba, por lo que no se ha realizado una encuesta de desnutrición infantil. Por eso ellos no pusieron tampoco así demasiado específico, pero tenemos el de la lactancia. Eso, mi Jackie. Ahí, porque el porcentaje de niñas y niños menores de 24 meses con bajo peso al nacer, dices que sería responsabilidad del MDH, pero eso se lo registra desde los establecimientos de salud, que si bien es cierto, no sé si por ahí hubo la confusión, toda esta información pasa al SUSEN, pero la información sale desde el MSP como fuente, digamos, como institución, fuente de información. Sí, porque, pero el claro, indicador pero es de la información de usted. Pero la información lo reporta el MDH, porque está como responsabilidad de todo lo que era antes la Secretaría de Desnutrición. Entonces ellos lo reportan. Sí es fuente de información del MSP, pero ellos lo reportan. Sí, lo que pasa que, a ver, en el tema, por ejemplo, de tanto la política del Plena como la de salud mental, si bien es cierto, la rectoría es desde el Ministerio de Salud Pública. En el caso de las políticas de primera infancia, la lidera el Ministerio de Desarrollo Humano, pero se complementa con información igual que, por ejemplo, tenemos información en toda la AREPIS desde el MSP o con otras instituciones, pero bajo la rectoría del MSP. Pero este indicador de bajo peso al nacer sí es del MSP, o sea, lo reporta y se lo tiene en la política de primera infancia, que la lidera el MDH, sí, pero son de ustedes como salud, como prestador de servicio desde salud. Entonces, ahí sí creo que podríamos hacer el acercamiento, no sé, con la instancia técnica
si lo convienen así ustedes también, si lo consideran, y poderlo plantear este indicador, pero sí debería ser desde ustedes. Como tú bien dices, nosotros me refiero a MSP, en fin, MSP remite la información, es porque ustedes la tienen, ustedes se la registran, y porque también es importante que se pueda tener, por ejemplo, el peso, después la medición de peso talla se las realiza en el primer nivel de atención. Toda la vacunación la realizan también ustedes. Entonces, el bajo peso al nacer es igual también un reporte desde el MSP. Lo pudiéramos igualmente registrar en el N2, pero sí desde ustedes. Ya que verás, en el tema del esquema de vacunación oportuno y completo, podría ser que esté en el N2, pero el del bajo peso al nacer tendríamos que coordinar con el área técnica para verificar si es que vamos a tener la información, o sea, lo pueden poner en el N2. No, en ese no te aseguro, porque como el área técnica fue la que nos hizo las respuestas a las acotaciones que ustedes nos realizaron, entonces, primero déjame preguntarles, el problema es que vamos tal vez a duplicar la información porque vamos a tener nosotros y va a tener el MDH también. Porque el MDH va a ser el report. No, sabes que el MDH no lo reporta, como te digo, en lo que se reporta en general es en la herramienta, en la plataforma del SUSEN, ¿ya? Ahí tú sí lo tienes, o sea, pero el SUSEN es como esta plataforma que es abierta para consumo de la ciudadanía en general, o sea, es consumo general. Pero sí, por ejemplo, si yo tengo temas de que en el indicador tenga alertas, ¿quién va a tener que hacer acciones desde el MSP? Por ejemplo, con los controles prenatales, ¿me entiendes? Y así, o sea, si yo tengo incluso el tema de los niñas menores de 24 meses con enfermedad diarreica aguda, igualmente es desde el MSP, porque ahí controlas en el primer nivel de atención. Las enfermedades diarreicas igual están en el CIE 10, las registran, también se las reporta y donde sale acción son de ustedes. La DCI es un tema multidimensional que lo entendemos, por ejemplo, enfermedad diarreica con temas de agua, que ahí sí el MDH, tomando en cuenta este indicador, va a tener que activar algunas acciones para alguna de las causas posibles que se puedan tener, pero el indicador per se es de ustedes. Entonces, ahí si quieres, más bien, por ejemplo, el porcentaje de nacimientos ocurridos antes de las 37 semanas de gestación. Habíamos ya tenido una reunión con el equipo de estadística y nos habían pasado un reporte, de hecho, a nivel de hospitales de segundo y tercer nivel. No se tiene normado, en este sí posiblemente nos cueste un poco tener el indicador, porque no hay los registros administrativos, digamos, completos o estandarizados para todos los establecimientos de salud. Este posiblemente sí se complica tener, porque ya hicimos este acercamiento y solo tenemos un dato de 19 establecimientos. Y, por ejemplo, aquí el número de niños prematuros que están incluso en cuidados intensivos, la mayor cantidad corresponde a madres adolescentes de 15 a 19 y que están en la región costa y sierra en su mayoría, pero solo tomando en cuenta esta muestra de 19 establecimientos. El tema de IRA, eso también, en algún momento también sí se lo medía. Estoy tratando de pensar en los históricos del GPR, que se los puedan plantear. Entonces, más bien ahí avísanos y poder hacer el acercamiento, pero bajo peso al nacer sí es muy importante, porque eso, yo te digo, o sea, los controles prenatales, de hecho, no sé si tenemos controles prenatales en los N4, pero eso va a derivar del otro. Ya, en el de, bueno, bajo peso al nacer, me parece que sí había información, pero claro, ellos nos ponen ahí que era responsabilidad de MDH.
Sin embargo, claro, nos toca coordinar con el área técnica para estar seguros del tema y como dices que ya se han reunido por el tema del otro indicador de gestantes de 37 semanas, en verdad, por la parte de la información que no está completa, por eso no lo consideran. Y también, claro, ellos mencionaban que este tema de las gestantes también era una responsabilidad del MDH. Verás, antes había era ir o sea, bastantes años atrás, pero aquí lo que nos comenta el área técnica es que no hubo la encuesta de desnutrición infantil y que por eso hay unos métodos de medición diferentes. Por eso no lo consideraron. Pero en el de bajo peso, no sé si déjanos coordinar con el área técnica, por favor. ¿Qué área del agregador trabaja con la subsecretaría de provisión? Sería, ¿no? Como el primer nivel. Pero es promoción, atención integral. Son las dos subses. La de primer nivel, promoción. Claro, pero el dato más te va a dar desde el primer nivel. Sí. Incluso, bueno, no sé, entiendo que están también trabajando en el plan de salud sexual y salud reproductiva. Ahí pero ese más es otra, pues, con los controles parentales me dio una idea. Bueno, ya, entonces, no sé si están de acuerdo. Aquí sí creo que vale aclarar porque a diferencia de salud mental, de por ejemplo ponernos a revisar cuáles serían estos trazadores, sí me preocupa el enfoque y la prioridad desde el MSP en decir que es del MDH cuando son tuyos, o sea, es tu población, son tus madres, son tus guaguas, y las acciones deben estar disparándose desde el MSP. Entonces, ahí me preocupa más allá del indicador, el enfoque de la gestión pública, o sea, desde la rectoría y desde la misión, desde el MSP. Me preocupa un poco más esto, entonces creo que sí es válido tener el espacio, más bien yo lo voy a motivar, la reunión, lo voy a coordinar tanto con la Subsecretaría de Articulación, con la Subsecretaría Yuridia Torres y la directora, y con las subsecretarías correspondientes de ustedes, y les invitaría más bien ahí al equipo de planificación, porque esto no es un tema mucho desde la coordinación de planificación, creo que es un tema que sí lo voy a elevar a un nivel del agregador de valor, o sea, porque no es solo el planteamiento del indicador, sino el enfoque de lo que me comentas, si están de acuerdo. Pero si es que siempre y cuando el área técnica. Sí, estimada Jackie, nosotros nos comprometemos a revisar con el área técnica si es posible insumirlo en el N2, pero no nos comprometemos ya a incluirlo como tal. Sí, Dani, no te preocupes, más bien este tema no les dejo como compromiso a ustedes, esto me lo quedo yo como compromiso para motivar una reunión con las subsecretarías correspondientes, y justo como estamos estableciendo el plan de primera infancia, más bien me lo voy a quedar este compromiso desde la vicepresidencia en motivar esta reunión de articulación, y posterior a eso, ahí sí trabajamos con ustedes desde la coordinación de planificación, el planteamiento de los indicadores. Igual en la reunión que tengamos con las subsecretarías, les invito a ustedes para que puedan tener como la línea. Listo, Jackie, de acuerdo. Ahí sí. ¿Con eso ya acabó? Sí, con esto serían como con los compromisos que nos quedamos. Les vamos a compartir igualmente el acta. Los de embarazo adolescente lo registraríamos en N2. Salud mental iríamos haciendo este trabajo articulado para tener las reuniones, porque casi es un tema más técnico, digamos, de poder identificar indicadores, las fuentes de información. Y en el tema de primera infancia, pues motivar esta reunión estratégica, por decirlo así, y poder alinearlo al plan de primera infancia y tener las reuniones. En función de lo que tuvimos en la matriz, de acuerdo con las alineaciones, no tenemos mayor observación, excepto que me quedó pendiente, y no sé si ya tengan el dato de las parteras. De las parteras que se quedó pendiente.
el método de cálculo. Ya te podríamos compartir, ya que ya tenemos las fichas. Esa es. Ya. No, esa es tuya. Exacto, pero si tienes que proyectar de... Tiene que. Y aquí vamos a compartirle. Y ahí compartir pantalla. Gracias. Ya, un segundito. Un segundito. Nos confirman si tienen el acceso, si no, para poderles otorgar, ¿ok? Espera un segundito. Es que es. Sí, regresa. No, no, no. Ahí en la. No, es que al lado de eso están los... Y eso pantalla. Minimízalo otra vez. Otra vez, a verlo. Ya, ahí sí, está ahí al lado de ese, justo, compartir pantalla. Se llama. ¿Sabes? Es Ponle que dice mail. Uno de los que dice mails. Lo puedes poner con pantalla completa. Ahí, ya. Compartir. Actívale para que se ponga a compartir. No, no se ve. No, no podemos, Germán. Tal vez si me regalas los permisos. Si me regalas los permisos. Claro, un minuto. Es este. Es. Pero ¿cómo se llama? Service Home. 78. Sabes. Pero ya tienes otro. Es y Otra vez compartir. Ahí está, ahí, mira. Ahí. Selecciona otra vez. Ahí sí, compartir. Ponte el método de pago. Ya, no tengo método de pago. No. Dice Más abajo. Ya lo estamos visualizando. Compartirlo desde el ahí. Sí, ¿dónde está la ficha? Eso ahí. Eso me refiero, porfa. La llave nos envíe el acta. No, para nosotros ya mandar a registrar. Sí, más abajito donde está la. Está abajo, más abajo, más abajo. Ahí está mi Jack. El numerador dice son los partidos. Ajá, Que pero se mira, encuentran- en el denominador, tú dices que ya son las parteras y parteras que están registradas, pero no. O sea, el numerador, vamos con el numerador. Corresponde al número de parteras y parteros ancestrales que se encuentran articulados con los establecimientos de salud. En la definición de articulados con los establecimientos de salud me refiero a Ponte arribita. Se te entienden que es las vacunas. no. ¿Puedes bajarle un poquito más la ficha, perdón? Porque tengo la definición de parteras, que está bien, la legitimación, ajá. Reconocimiento, partera articulada. Partera o partero ancestral reconocido formalmente por el Ministerio de Salud Pública mediante la emisión de un certificado y carnet tras haber completado un proceso de legitimación, capacitación y evaluación.
Sí. O sea, es que ya esta ficha está aprobada. Sí, está bien. Los nombres nomás como que quedan. De acuerdo. Ok, no sé si nos puedes compartir esa ficha mediante correo, Dani, por favor, y Dome, no sé si tú tienes ahí alguna acotación. En cuanto a parteras, si bien es cierto, no es uno de los indicadores directos en la política, pero lo que les comentaba al equipo del MSP es que las parteras sí son un actor clave no solo para el embarazo adolescente, sino en general, digamos. Pero sí para como tenerlos como en el radar este tema de la certificación y nosotros también tener el dato. De acuerdo, solamente nos ayuda, no está creo que por un tema de agenda salió Doménica, pero solamente te agradecería que nos puedan remitir esta ficha y con eso finalizamos este espacio. Muchísimas gracias, la apertura, Dani, también desde la coordinación de planificación con el equipo técnico tuyo. Y nos quedamos con estos compromisos y más bien para que ustedes también puedan avanzar en los diferentes instrumentos que tienen que irlo haciendo conforme la planificación. Y nos quedamos para irlos registrando conforme los acuerdos tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias al equipo. Sí, muchísimas gracias. Dani tuvo que salir a una llamadita, pero sí, muchas gracias, les agradecemos. Les vamos a compartir igual esta ficha y gracias por toda la implementación. Gracias, José, a Gracias, ti. Jackie, y a Gracias todos por por la apertura. Siempre desde la vicepresidencia, pues, como lo hemos mencionado, somos como un ente articulador y más bien poder impulsar algunas de las acciones que sí son claves en los ejes que llevamos desde la vicepresidencia. Cuenten siempre con ese apoyo también. Muchísimas gracias a todos y todas. Finalizamos este espacio. Muchísimas gracias. Entendí. Gracias, igual. Gracias. Muchas gracias.